Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. En primer lugar, hermano, hermana, en este momento, pues es el ideal para que pulses like, ¿verdad? Para que des like a este video, para que esta plataforma, pues, nos dé lugar, pues, a llegar a más hermanos. Y ya no solamente hermanos católicos, sino también protestantes, ateos, etcétera, ¿no? Siempre que le das a ese botoncito, le haces clic en me gusta, pues permites y le dices, informas a YouTube que este video te ha gustado y que podría ser interesante para otra persona. Pues bien, el tema de hoy tiene miga. Pues, ¿qué no se ha dicho de fiducia supplicans, ¿verdad? ¿Qué no se ha dicho? ¿Cuántos ríos de tinta, pues, ha corrido ya, pues, explicando, diciendo, desdiciendo, aclarando, pues, esa declaración desde el Vaticano, ¿verdad? Y hoy quiero dar a conocer unas declaraciones del cardenal Sara, el cual, pues, según él, se siente muy orgulloso por el rechazo de los obispos africanos a fiducia supplicans. Esa declaración la realizó durante un simposio teológico en la Universidad Católica de África Oriental en Nairobi este pasado 23 de febrero. El cardenal Sara expresó así su orgullo por la firmeza, ¿no?, de que los obispos africanos al unísono y otros en todo el mundo, pues se unieron al rechazo a este documento. Recordemos que el cardenal Sara fue ex prefecto de la Congregación para el Culto Divino y también los Sacramentos, y ha respaldado de una manera firme, de una manera contundente, la decisión de los obispos africanos de rechazar el documento vaticano Fiducia Supplicans, que, como todos sabéis, pues propone la bendición sacerdotal de parejas en situaciones irregulares y parejas del mismo sexo. Yo me hago una pregunta, igual tú también te la haces, o igual te haces preguntas diferentes a la mía, pero ¿por qué hay que bendecir a un colectivo en especial? Porque la bendición, al final de la misa, por ejemplo, o cuando vamos al sacramento de la penitencia, la recibe el ladrón, el mentiroso, el envidioso, el avaricioso, etc. Porque de todo ese grupo de pecadores tenemos que sacar a esas personas en situaciones irregulares, que son también pecadores, y se les bendice aparte. Yo siempre lo he dicho, la Iglesia sigue igual en cuanto a la idea de que el matrimonio es entre hombre y mujer. Eso la Iglesia no lo puede cambiar porque es un mandato divino. La pareja se creó ¿para qué? Para engendrar vida. Dos personas del mismo sexo pueden engendrar vida. La pregunta se responde sola. Eso la Iglesia no lo puede cambiar. Pero nadie puede negar de que ese documento fue un guiño a todas estas parejas irregulares del mismo sexo.
Así lo llama la Iglesia ahora. Parejas en situación irregular. No, no podemos decir que son parejas que viven en pecado. No, 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 no. Tenemos que buscar una especie de salvoconducto para que estas personas no se ofendan, porque no queremos que se vayan de la iglesia. Todos tenemos cabida en la iglesia. Todos, todos, todos. Pero no todo cabe en la iglesia. Si yo soy un ladrón y yo quiero pertenecer a la iglesia, yo quiero ser un católico militante, pues, como dice el Señor, vete y no peques más. O sea, debemos de tener una conversión, luchar contra el pecado. Pero eso en ningún momento se ha dicho. Un discurso más coherente, ¿cuál sería? Amamos a las personas que tienen inclinación hacia personas del mismo sexo. Pero eso es pecado. Y si quieres ser santo, tienes que rectificar tu camino. La iglesia nos ama, pero no podemos introducir nuestro pecado y manchar el cuerpo místico de Cristo. Yo no puedo decir soy católico, pertenezco a la iglesia, pero soy un ladrón y yo sigo robando porque la iglesia me ama así. Ladrón. No, la iglesia no te quiere ladrón. La iglesia te quiere santo. ¿Por qué? Porque la iglesia quiere conducirte, quiere llevarte a los brazos de Cristo como hijo amado de esta, quiere llevarte al cielo. La iglesia es el vehículo que debemos tomar para llegar al cielo. Pues bien, estas declaraciones realizadas por el cardenal Sara en Nairobi, en el Simposio Teológico de la Universidad Católica de África Oriental, el cardenal Sara destacó, y nadie se lo puede negar, la falta de base bíblica y teológica del documento, de Fiducia Supplicans. Por ahí tenía un hermano que decía, y de una manera bastante lógica, de que el cardenal Fernández, autor o coautor de este documento, es un pésimo teólogo. ¿Por qué? Porque no tiene base teológica ni bíblica lo que propone a la iglesia. Y el cardenal Sara elogió la valentía de los obispos africanos en oponerse completamente a este texto. El cardenal Sara declaró lo siguiente: creo que Fiducia Supplicans tiene una respuesta de los obispos africanos muy clara. Y no solo los obispos africanos, sino muchos en Europa, en Kazajistán y en Polonia, se negaron porque el documento no tiene base bíblica ni teológica. Me sentí muy orgulloso de escuchar a los obispos africanos rechazar completamente este texto. Y muchos otros obispos, incluso en Brasil, se negaron. Entonces, creo que me pareció imposible de aceptar. Este respaldo del cardenal Sara se produce en medio
de una creciente controversia que nos encontramos en la Iglesia sobre este documento, la Fiducia Supplicans, que ha generado preocupación entre algunos líderes eclesiásticos y fieles católicos debido a su contradicción con la enseñanza católica tradicional sobre la sexualidad y el matrimonio. Rompe con todo. Se rompe con la tradición católica. Este es un documento pastoral. No tiene el mismo alcance que una bula, que una encíclica, sino que son unos consejos pastorales que se dan en ese documento. Incluso ya aclararon, el obispo o sacerdote que no quiera darla, no la da y punto. Aquellos que sí deseen darla, pues sí la darán. Como vimos al día siguiente de la publicación de este documento, a James Martin, muy orgulloso, bendiciendo parejas. Incluso lo más escandaloso, es que algunos han llevado este documento un paso más allá, porque incluso muchos sacerdotes han hecho como una especie de simulacro de matrimonio. Y eso no lo dice el documento. El documento dice que no se puede realizar en el templo católico. No puede tener una apariencia de sacramento. Porque claro, si vemos en mitad de la misa que el sacerdote bendice a dos personas del mismo sexo, ¿qué dirán muchos? Los está casando. Esto es un matrimonio, ¿verdad? Y se crea una confusión aún mayor. Sino que eso se puede dar en el ámbito de una peregrinación, por ejemplo, como si recoge el documento. Pero nunca teniendo esa apariencia del sacramento del matrimonio, porque daría paso, ¿verdad?, a la confusión. La declaración del cardenal Sara en el simposio teológico en Nairobi se suma a su previa alineación con los obispos africanos en una declaración en enero, en la que también expresó de nuevo su rechazo a la Fiducia Supplicans. En esa ocasión, el cardenal Sara instó a más obispos a unirse al rechazo y agradeció a las conferencias episcopales africanas que ya habían expresado su firme oposición. A mí me gustaría, hermano, hermana, que me dejaras tu comentario, que me dieras tu opinión, que no tienes que compartir con la mía. Tú puedes decir y puedes opinar lo que creas más conveniente. Porque ya lo estoy viendo. En las redes sociales ha habido mucha discusión sobre esto. Muchísimo. Y yo me voy a decantar. A mí no me gustan las medias tintas. Yo soy a favor de lo que dice Sara. Y yo me amparo a mi derecho a la opinión según se recoge en el derecho canónico, en el canon 212, que el fiel católico tiene derecho a la opinión y a diferir de este tipo de opiniones. Así que no me venga nadie diciendo es que José Manuel es un cismático. No, es que la ley eclesiástica me ampara. Y tú puedes tener una opinión totalmente contraria a la mía y de igual manera
ese canon, el canon 212 del Código del Derecho Canónico, pues también te ampara, porque tú tienes derecho a la opinión. Tener una opinión contraria no quiere decir desobediencia. No sé si me captan la idea. Yo puedo tener una idea contraria, como la tengo, con fiducia supplicans, y soy totalmente obediente al Papa. Y obedezco. Y vivo en comunión con el Santo Padre. Rezo por él, para que sepa conducir a la iglesia. Pero muchos dicen estar a favor del Papa y quizás lo critican más, no rezan por sus intenciones. Y hay que rezar muchísimo por el Papa. Porque el Papa es el pastor. Y el pastor, como todos sabemos, está rodeado de lobos que van a tratar de llevarlo a la confusión, y van a tratar que los cimientos de la iglesia tiemblen. Por eso es muy importante rezar por el Santo Padre. Fíjense que Cristo rezó por el primer Papa, por Pedro. ¿Por qué? Porque Satanás había pedido permiso para zarandearlos. ¿A quién? A la iglesia. Pues de igual manera que están zarandeando a la iglesia, tú y yo, como igual hizo Cristo en su día, reza por el Papa. Lo que vaya sucediendo estará en las manos de Dios. Cristo no duerme. Cristo ampara a su iglesia. Defiende a su iglesia. En su debido momento, todos los enemigos de la iglesia saldrán corriendo. ¿Por qué? Porque aquel que la sostiene se despertará. Dios te guarde. Dios te bendiga.